Muy buenas a todos. Mucho se ha hablado de mantenimiento predictivo, pero pocos saben lo que realmente es el mantenimiento predictivo. Hoy en 360 Aviation Live tenemos la suerte de contar con Carles Cánovas, ingeniero de mantenimiento aeronáutico especializado en implementación de mantenimiento predictivo para la aerolínea Volotea, una de las primeras aerolíneas a nivel mundial que está implementando actualmente el mantenimiento predictivo. Bienvenido, Carles. Muchas gracias, Rainer, por la presentación. No, gracias a ti por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito tu experiencia y background profesional. Pues bueno, yo soy ingeniero aeronáutico, como has dicho, y toda mi experiencia profesional se ha basado trabajando para aerolíneas. Sobre todo me he centrado en la parte técnica, he estado tanto en planning como en MFC, en fleet support, y actualmente estoy trabajando con la implementación del mantenimiento predictivo en Volotea. Llevamos un año con ello y bueno, ya podemos empezar un poco a hablar de cómo está funcionando y qué beneficios podemos ver. Y que en sí, Carles, el mantenimiento predictivo suena algo muy como una quimera muy grande, pero ¿en qué se basa? ¿Qué es el mantenimiento predictivo? A ver, para empezar, es muy fácil definirlo porque ya te lo dice la palabra, es predecir. La pregunta clave está en por qué y cómo, ¿vale? Entonces empecemos a explicar un poco cómo predecimos. Entonces el cómo sería qué parámetros podemos ver del avión y estudiando un poco esos parámetros, allí es donde entenderíamos cómo funciona el sistema y ponerle unos límites antes de que el funcionamiento nominal de ese componente cuando ves la degradación, intentar predecir, porque si tú sabes el funcionamiento nominal de un componente, sabes que una válvula opera 4 segundos, si sabes que el fallo el avión lo detecta a los 8 segundos de operación, tú tienes un margen, tienes un tiempo, entonces mientras no sea un fallo de ruptura inminente, normalmente tú tienes una degradación. Tanto en el coche pasa como en cualquier otro sistema o mecanismo, sobre todo mecanismos que son físicos más que electrónicos, tú puedes detectar esa degradación del componente. Entonces tú con esa ventana de tiempo puedes actuar. Entonces en los modelos predictivos tú te pones esos márgenes, los puedes calibrar, puedes jugar con ellos y tienes ese tiempo de margen para cambiar el componente antes de que incluso los pilotos vean el fallo. Entonces, antes de que el fallo se muestre en los ordenadores de a bordo o se muestre en sistemas como Skywise, etc., automáticamente el mantenimiento predictivo a través de su software está mostrando esa degradación del componente y tu trabajo sería analizarlo y programar las tareas para solucionar esta posible falla técnica, ¿no? Podemos hacer una comparación con la película antigua, aquella Minority Report, que se adelantaba a los asesinatos antes que sucedieran, ¿cierto? Correcto. Entonces esto ya es real en el 2025 y lo estamos implementando en aerolíneas españolas. Correcto. ¿Cuáles serían los componentes así más relevantes que podríamos tener en el mantenimiento predictivo? Hay muchos sistemas involucrados porque un avión es un mundo. Como sabes, hay sistema neumático, hidráulico, aire acondicionado y tienes muchos sistemas los cuales pues tienen estos mecanismos físicos los cuales puedes controlar mediante pues, temperatura, presión, tiempo de actuación de las válvulas, nivel de aceite mismo. Entonces hay muchos sistemas y también hay muchas soluciones predictivas. Actualmente pues Volotea utiliza la solución que propone Airbus, que se llama Skywise, pero hay otros proveedores, hay otras compañías que están desarrollando su propio mantenimiento predictivo. Al final tú lo que necesitas es unos datos, saber a qué sistemas corresponden esos datos y ver cómo puedes jugar con ellos. Airbus, la solución que propone, y es la que tiene, diría que es de las que tiene más modelos actualmente, ya que puede jugar con muchos más datos del avión y también pues tiene acceso a esos parámetros. Entonces diría que actualmente hay más de 300 alertas y bastantes más en desarrollo
con las cuales pues, puedes recibir esos avisos y como operador tienes tiempo para evitar el fallo en el avión. Y bien que digas la palabra alertas. ¿Cómo se expresan estas alertas y cómo es tu trabajo o cómo tú las visualizas para poder solucionarlas? Nosotros tenemos una plataforma la cual recibimos los datos del avión en tiempo real. El avión se comunica con el servidor de Airbus una vez aterriza, manda estos datos. Airbus los pone en sus modelos de computación, porque incluso hay algunos modelos que utilizan inteligencia artificial. Están basados no solo en el dato actual, sino un poco en el histórico y la base de datos que ellos van guardando y ellos van diciendo, pues, este comportamiento puede ser esta falla o este otro comportamiento puede ser de otro componente del sistema. Entonces, estos datos que el avión envía, Airbus los analiza y nosotros, o yo en este caso, como ingeniero de mantenimiento predictivo, recibo unas gráficas y unas alertas. Entonces, mi trabajo está en analizar esas gráficas, en entender por dónde puede ir el fallo y seguir las recomendaciones que el fabricante, en este caso Airbus, te da para hacer el troubleshooting. Y ya entonces programarías una work order con el troubleshooting indicado o directamente reemplazamos la válvula. Exacto, podemos pedir la pieza. Ahí está la evaluación. Cada aerolínea puede trabajar de una forma distinta, ya no solo por tema de piezas, sino también por tema de tiempo disponible en tierra o de costes que cada aerolínea quiera asimilar para actuar sobre este tipo de mantenimiento. Y eso un poco también responde a la segunda pregunta que te he dicho, por el mantenimiento predictivo, ¿qué es? ¿Por qué y cómo, no? El por qué. ¿Por qué lo utilizas? En aviación hay dos tipos de mantenimiento, digamos. Está el reactivo, ¿vale? Que es yo, si no actuara nunca sobre el avión y no intentara prevenir ni prever nada de las fallas, entonces el avión fallaría, tendrías un disruption, tendrías o un tema operacional o un tema de que el avión no podría volar y eso pues tiene un coste económico, ¿vale? Para la aerolínea, para la aerolínea, claro. Pero tu gasto en piezas sería mínimo, porque solo las cambiarías en el caso de que fallen. Después te vas al otro lado extremo, que está el mantenimiento preventivo, que es lo mismo más o menos que hacemos nosotros con el coche. Porque cada 80.000 kilómetros le cambiamos la correa de distribución, porque el fabricante te dice que puede, o que para evitar que se rompa, la cambies. Entonces, cada aerolínea puede poner un mantenimiento preventivo más o menos estricto. Tú podrías cambiar el motor del avión cada año si quieres, pero el coste que tendrías es muy elevado. Pero tendrías menos disruptions, tendrías menos problemas y el avión pues sería más fiable. Entonces, estos son los dos extremos. Coste siempre claro, es un tema que queremos pues, minimizar, pero también queremos minimizar y incrementar la seguridad del avión. Por supuesto. Entonces, en medio tenemos el mantenimiento predictivo, que sería el tipo de mantenimiento que juega un poco la balanza de cambiar el componente antes de que falle, sin tener que cambiarlo cada año, antes de que falle y además evitar este tipo de eventos y de disruptions que te pueden generar el mantenimiento reactivo. Entonces estaríamos en medio. Entonces cada compañía puede jugar con estas alertas, este mantenimiento, como prefiera, porque incluso hay aerolíneas que dicen yo hay este tipo de alerta que me está hablando de un sistema que yo ya miro cada día. Entonces lo voy a detectar sí o sí, puede que no me haga falta analizarlo. Claro que va a ser una seguridad que voy a tener poder contrastar los datos, pero yo ya tengo control sobre este sistema o no. Entonces cada aerolínea podrá jugar con estas alertas que Airbus pues, nos genera y podrá pues, planificar unas inspecciones o planificar unos cambios de componente en función de lo que vea y decida. Una aerolínea como Volotea, que tiene 41 aeronaves volando todo el tiempo, obviamente 41 aeronaves son muchas posibilidades de alertas en tiempo real. ¿Cómo es tu trabajo día a día para poder adaptarte a todo ese volumen de trabajo que puedas tener en alertas?
tienes alertas de diferentes tipos que te dan más o menos margen de acción. Es decir, ¿cómo es tu día a día trabajando? Es una buena pregunta porque también es algo que he tenido un poco que adaptarme y ver yo en mi día a día, porque al ser también la implementación de un producto en la aerolínea, pues también me ha dado un poco el juego, ¿no? de ver cómo es más eficiente gestionarlo y también a nivel personal esa carga de trabajo como tú bien dices. Las alertas se van generando a diario y tú tienes que tener un control. La plataforma misma ya te da opción de poder gestionar esas alertas de una forma que sea visual y que tú también puedas saber en qué punto estás. Entonces, en la misma plataforma tú puedes ir poniendo acciones que vas tomando, ves en función del tiempo y de la gráfica dónde has tomado una acción y ves si han cambiado los parámetros, si han cambiado un poco el comportamiento del sistema y si tu acción que has tomado lo has solucionado o no. Entonces tú tienes ahí un workflow que desde que te sale la alerta hasta que tú la cierras puedes ir poniendo qué has hecho y qué no has hecho y una vez la cierras incluso le puedes poner qué beneficio tú crees que le ha aportado. La solución o el cierre de esta alerta, ¿en qué se puede haber traducido? Eso mismo te lo da la plataforma actual que da el fabricante. La plataforma te da la opción de que tú puedas ponerle el beneficio. El beneficio al final lo pone cada aerolínea, porque como te he dicho es algo muy... Hay tipos de operación de aerolínea que varían mucho. No es lo mismo una aerolínea que tiene 60 aviones basados en una base principal y tiene muy pocas bases fuera que otras aerolíneas que tienen una distribución de bases muy grande y tienen unos recursos en algunas bases menores que en otras. Entonces, tú vas a basar tu tipo de toma de acción y de plan en función a cómo esté organizada tu aerolínea. Entonces, allí también está un poco el trabajo que hay detrás de la persona que controla y gestiona estas alertas. Y lo mismo pasa con el beneficio, ¿vale? Tú cuando cierras una alerta y dices que has solucionado una alerta predictiva, esta alerta que puede conllevar a un fallo X, ¿vale? Porque cada alerta al final sabes a qué sistema corresponde y sabes qué alerta puede llevar al ICAM, es decir, qué alerta puede llevar al piloto y si esa alerta es despachable, no es despachable, si históricamente para esta aerolínea ha causado un return to parking, un diversion. Entonces, el estudio que hace cada aerolínea para poner sus beneficios está basado en su histórico. Vale. En ese fallo, cómo ha derivado, si ha sido un fallo que ha causado un retraso de menos de 15 minutos, de más de 15 minutos o de más de 3 horas, o ha causado un disruption en este caso. Entonces ahí está un poco el trabajo inicial de ver cómo cada aerolínea coge esos datos, cómo los evalúa y qué beneficio le pone. Perfecto, ahí es donde tú vas a valorar con una escala de colores, etcétera, la importancia de una alerta sobre otras. A día de hoy mencionabas antes que hay más de 300 tipos de alerta, no tipos de alerta, sino de parámetros que se pueden obtener de la aeronave. Pero ¿están todos o la mayoría recogidos en el mantenimiento predictivo? Bueno, separemos, el tema está en parámetros. Parámetros hay más de entre 3.000 y 5.000 parámetros que Airbus recoge del avión y ellos ven esos parámetros, que son los que envía el avión después de cada vuelo. Ellos lo analizan y te lo plasman. Y te lo plasman en forma de alertas. Es decir, ellos te lo plasman y luego digerirlos y ponerlo en tu workflow va a depender del equipo de trabajo que esté analizando, en este caso tú y tu Correcto, equipo. Correcto. Ellos al final te plasman y te muestran un dato, un parámetro medio por vuelo, ¿vale? Es decir, ellos ya te digieren la información, porque al final un vuelo tiene muchas fases. La temperatura de un sistema, por ejemplo, la presión, va a variar en función de que estés arrancando motores, que estés despegando o que estés en crucero. Correcto. Entonces, la falla del sistema, en función de la fase de vuelo, también varía y el comportamiento de esas gráficas va a variar. Entonces, el digerir toda esa información a lo largo de un vuelo, Airbus ya te lo procesa en su sistema y te da un valor, un parámetro que variará en función de la alerta. Te pueden dar un parámetro de degradación, te pueden dar ya directamente la temperatura media
y ellos te lo van a mostrar, te lo van a plasmar y tú vas a ver cómo ha evolucionado en los distintos vuelos. Que aumenta, se disminuye dependiendo de, Claro. de los límites que tenga arriba y abajo. Claro, pero número de parámetros es mucho más grande, ¿vale? Es decir, Airbus va a jugar con muchos parámetros, pero la aerolínea lo que va a ver son un número de alertas que ya está masticado, ya está digerido para que tú tengas el valor óptimo que te va a mostrar en función de qué límite tú has puesto, ¿vale? Porque en cada alerta tú vas a poder un poco jugar con esos límites. Si los límites los estableces tú. Los establece inicialmente Airbus y hay algunos modelos que Airbus te permite customizarlos. Vale, para hacerlo más restrictivo y evitar el fallo a última hora. Correcto. Y ahí es cuando entraría lo que es el mantenimiento en línea para hacer el reemplazo del componente o ver que exactamente... ¿Se ha dado casos que te marca una alerta y realmente no es? Es decir, ¿las alertas mostradas en tu experiencia son reales? Puede pasar y de eso también pues, hay una misma opción de estar en ignorar la alerta. O incluso tú la puedes ignorar si tú ves que esa alerta para ti no tiene sentido, o incluso también puede pasar que por el despacho de un sistema te modifique los parámetros en el mismo sistema o en otro. Entonces tú puedes tener una falsa alerta debido a un despacho de mail, o que puedes tener una falsa alerta por un periodo de datos que no han llegado correctamente. Pero igualmente Airbus ya intenta poner el máximo de barreras posibles en este caso para minimizar ese número de falsas alertas, o incluso en detectar en ese caso de parámetros que puede que estén fuera de rango, que ya te pone que las condiciones son inválidas y no te lo muestra. Y dice, pues para este vuelo no te puedo calcular los datos, ¿vale? Entonces así evita que tú tengas un gran número de alertas, que seas tú quien tenga que decidir si es válido o no. Pasarán, incluso pasarán alertas que te cambie, por ejemplo, el comportamiento del motor, pero porque tú has hecho el cambio de motor. Airbus no sabe que tú has hecho el cambio de motor. Entonces el sistema va a ver que allí ha habido un cambio de parámetros muy grande, ¿sabes? Porque al final las configuraciones del motor pueden ser distintas, pero claro, eres tú quien le va a tener que decir no, la ignoro porque ha sido por un cambio de motor. Perfecto. Y Carles, en este tiempo que vas trabajando con mantenimiento predictivo, ¿hay algún ATA o sistema que te haya causado una impresión en cuanto a su dispatchability o reliability, como se suele llamar, un ATA o componente específico? ¿Cuál sería? Yo creo que si preguntamos esta misma pregunta a cualquier persona dedicada a MCC, Fleet Support, te va a decir cuál es el sistema más conflictivo. Es el 36. Todo el mundo sabemos que el Air Bleed, el bleed del motor, es uno de los sistemas que a nivel de fiabilidad pues tiene más eventos, y por eso pues también es uno de los sistemas que en el predictivo está más avanzado. Tú tienes muchas alertas que te van a poder detectar fallos de la high pressure, de la pressure regulating valve. Entonces el que hayan podido poner una barrera en este sistema mediante el predictivo, pues seguramente va a bajar mucho lo que son las fallas y va a mejorar la fiabilidad de este sistema a largo término, ya no solo a Volotea, sino para el resto de operadores. Que es vital el sistema neumático, afecta directamente al confort del pasajero si el aire acondicionado no funciona bien, y eso es debido también a la presión neumática. Entonces, Carles, conforme la tecnología vaya avanzando, los aviones se van volviendo mucho más electrónicos. Estamos viendo que ya se están haciendo aviones incluso eléctricos privados, no está en aviación comercial, pero conforme la electrónica en aeronáutica vaya avanzando, ¿crees que el mantenimiento predictivo ganará mucho más en peso? Yo creo que actualmente sí, incluso ya no solo mediante avancen los sistemas, sino también mediante avancen el desarrollo de estos modelos, porque actualmente el desarrollo del mantenimiento predictivo está en su fase inicial. Llevamos pocos años implementando y aún hay mucho por hacer. Hay muchos sistemas que tienen ese parámetro que gustaría estudiar, pero puede que aún o Airbus o otras compañías que están desarrollando los modelos
aún no hayan calibrado el sistema lo suficientemente o no hayan visto el patrón necesario para definir el fallo, pero los datos ahí están. Entonces hay mucho estudio que se puede hacer para definir distintas alertas de distintos sistemas. Incluso ya no solo nos tenemos que basar en lo que es el parámetro directo. De veces tú puedes extrapolar datos. Si tú no sabes, por ejemplo, o no tienes un parámetro que te indique la cantidad de aceite de la PU, mediante otros parámetros como son la temperatura, correcto, o tú puedes hacer un estudio y ver que si hay un comportamiento lineal, mediante otro parámetro puedes definir cuál es el nivel. Si la temperatura aumenta, normalmente suele tender a gastar más aceite. Exacto. Por ejemplo. Entonces, aunque tú no tengas un float sensor Sí. dentro de la PU y no sepas exactamente la cantidad, Que va porque consumiendo. no tienes ese sensor allí, tú puedes extrapolarlo. Entonces, hay un gran abanico de posibilidades, pero claro, necesitan desarrollo, estudio y necesitan compañías que lo prueben. Exacto, sí. Entonces, contra más compañías estén utilizando estos modelos, más evolución va a haber a lo largo del tiempo. Así mismo es. Carles, ¿crees que el mantenimiento predictivo es un añadido para el plan de mantenimiento de todas las aerolíneas o poco a poco lo irá sustituyendo? Es decir, esas paradas a largo plazo para C-checks, D-checks, con el mantenimiento predictivo, ¿crees que se pueden acortar? Actualmente, al final las paradas de C-check van a tener que mantenerse porque tienes que seguir el MPD. Entonces va a estar seguramente definido por lo que son las tareas de largo intervalo, que son tareas de heavy maintenance, y puede que muchas de estas tareas que son más a nivel estructural, de revisar corrosiones y tal, no puedes predecirlo. Claro, obviamente. Porque ahí no tienes un parámetro que... Sí. Entonces, al no poderte saltar lo que son intervalos del MPD, puede que no desaparezcan, puede que sí que puedas acortar tareas, porque por ejemplo hay aerolíneas que ya fuera del MPD te pueden hacer una engineering order o alguna inspección dedicada, por ejemplo, en el caso del bleed, tú tienes los health checks, ¿vale? Que es hacer una prueba con un equipo especial para comprobar la correcta actuación de todas las válvulas. Entonces, si tú ya puedes sostener ese sistema y puedes garantizar que lo mantienes y está funcionando correctamente con el predictivo, te puedes cargar ese tipo de work order o... Exacto. Entonces, sí que puede que se reduzcan tiempos de parada, pero no eliminarse. Yo creo que el mantenimiento predictivo es algo que se tiene que llevar día a día, porque al menos por lo vivido, es verdad que hay alertas que tienen una ventana grande de tiempo de actuación, que puede que tengas, pues, entre que te sale la alerta en el predictivo hasta que tú realmente ves el efecto en el avión, puedes tener entre 20-30 días de actuar. Pero hay otras que tienen un tiempo muy corto. Incluso ya no solo el tiempo, sino la consecuencia que esa alerta te puede generar puede ser tan crítica que tú decidas decir, pues voy a actuar sobre el mantenimiento predictivo a diario para evitar que esa alerta pues llegue a pasar. Claro. ¿Crees que el mantenimiento predictivo puede afectar a los técnicos de mantenimiento aeronáutico que están en la línea? Es decir, ¿puede que las empresas reduzcan el número de trabajadores que hacen el trabajo físicamente o no? Yo creo que al contrario, yo creo que al tú incrementar el control del mantenimiento para garantizar lo que es la seguridad y el evitar disruptions, que tengas cualquier efecto sobre el avión, deberías incrementar el número de trabajadores. Yo creo que esto es una herramienta más y que se debería abrir incluso a los mismos mecánicos, de que si un mecánico está haciendo un troubleshooting y ese sistema justamente tienes la alerta en el predictivo, tú puedes ir ahí a ver los parámetros y ya puedes enfocar el troubleshooting a un punto específico. ¿Vale? Puedes saltarte algunos pasos o puedes saltarte incluso el cambio de algunos componentes previos, porque esa alerta o ese parámetro ya te está indicando que la falla es del tercer paso y no del primero o el segundo.
Eso es un avance brutal porque suele pasar mucho, me pasa a mí en mi día a día también trabajando, que durante el TSM, el típico TSM de Airbus o el FIM de Boeing, te da una lista de cosas a reemplazar, ¿cierto? Entonces todo el mundo empieza por la checklist, el primero el reemplazo, y la persona que no sabe pues empieza a reemplazarlo todo hasta que llegue al tercer componente y es la causa, pero ya has reemplazado dos que los das como inoperativos, no se demuestran que no, y esto pues la aerolínea gasta dinero en este caso. Entonces el mantenimiento predictivo ahorraría costes en cuanto a tiempo y en cuanto a personal y componentes, porque vas a la causa real del fallo. Sí. ¿Cómo se implementa esto a día de hoy? Es decir, tú tienes tu alerta, planificas una work order y la planificación de tu work order es reemplazar el componente o hacer un previo análisis. Todo depende un poco del sistema porque habrán alertas que directamente es claro, ya te dice cambio de componente, y habrá otras alertas que requieras de unos pasos previos, ya sea de una inspección visual, ya sea de un test a través de la MCDU, y con esos datos adicionales pues ya podrás enfocarlo un poco más. ¿Vale? Entonces sí que hay alertas que son de cambio de componente directo y hay otras alertas que requieren de unos pasos previos, y incluso hay algunas alertas que son un poquito más complicadas porque al final tú vas a tener una alerta, pero esa alerta puede derivarse por distintos componentes y puede ser un poco como el TSM pero más acotado. Siempre vas a tener un punto extra que el TSM no te da por falta de esos datos, justamente. Perfecto. Obviamente, después de estar trabajando pues cierto tiempo implementando el mantenimiento predictivo, ¿crees que es rentable el mantenimiento predictivo en una aerolínea? A ver, si hablamos de rentabilidad, tenemos que poner entonces en la balanza ya no solo el coste del producto versus el coste de retrasos evitados, sino tenemos que también tener en cuenta de que hay otros beneficios que puede que no se vean a simple vista, pero que se tienen que tener en cuenta, ya sea como las horas de trabajo que puedes evitar por enfocarte el troubleshooting a ciertos puntos. También hay un... Si hablamos de despacho, porque claro, tú con el mantenimiento predictivo puedes evitar aplicar despachos de mail en algunos sistemas. Y hay algunos sistemas que cuando tú lo despachas por mail tienes limitaciones. Restricciones. Entonces esas limitaciones que tienes pueden causar un mayor incremento de uso de combustible en el avión. Entonces ya estás poniendo políticas verdes, ya estás haciendo un poco más el tema de sustainability, que se habla tanto en aviación. Es cierto, es cierto. Y incluso tiene un coste menor vas a gastar menos combustible. Y contaminar menos, obviamente. Exacto. Y también tienes pues el confort de los pasajeros, porque un retraso sí que a nivel económico pues tú puedes decir cuánto dinero has pagado de compensaciones, pero esa compensación es algo puntual. El pasajero puede que ya no vuelva a montarse en la aerolínea. Passenger satisfaction, ¿no? Exacto, entonces el confort de los pasajeros es algo indirecto, pero que al final también afecta directamente a lo que es temas económicos. Entonces, actualmente lo que es el balance tampoco te lo sabría decir porque es algo que se acaba de implementar y de momento estamos viendo qué beneficios, cuántos retrasos hemos conseguido evitar, y el estudio y el cómputo de lo que es el balance es algo que se verá un poco pues al año de uso. Perfecto. Tomando como ejemplo un sistema muy grande, que es la generación eléctrica de un motor, es decir, un IDG, In-Drive Generator Unit, podríamos analizar la degradación de una IDG en una Airbus A320 con el motor que sea para evitar dejar ese generador inoperativo. ¿Se podría hacer? Sí, hay un modelo específico e incluso al ser un sistema complejo, ¿vale? y que tiene varios parámetros que puede estudiar, es uno de los modelos que Airbus tiene con Machine Learning, ¿vale? Que tiene una base de datos. Ellos, según el comportamiento de las temperaturas, la temperatura de entrada, temperatura de salida, el incremento de temperatura interno,
otros parámetros que pueden tener, incluso creo que se podría incluso mirar la frecuencia, presión. Con todos estos datos, ellos tienen una base de datos a los cuales han dicho este comportamiento pues seguramente es que está sobrecargado de aceite o le falta aceite o puede que el filtro esté contaminado y esté obstruido. Y ellos con ese análisis que ya tienen previo te van a decir qué posible causa tiene. Y puedes ya no solo evitar el fallo, porque una IDG que llegue a fallar repentinamente es complicado, sino lo que tú puedes hacer es incluso alargar la vida de la IDG. Son componentes con muchos ciclos de uso y que tú mantengas en buen estado el nivel de aceite, de la IDG y todo lo que vas a hacer es alargar la vida. Vas a evitar enviarlo menos a shop, te vas a gastar menos en reparaciones y todo por estar viendo y observando esos parámetros y actuando cuando toca. Ah, perfecto. Carles, entonces vemos que el mantenimiento predictivo ayuda a que el avión se quede inoperativo por largo periodo de tiempo hasta cambiar el componente y que evita pues despachos de mail que conlleven un gasto operacional y afecte a la satisfacción del pasajero. Pero en la otra parte de la balanza tenemos que vamos a cambiar más componentes en una aerolínea. ¿Cómo las aerolíneas se preparan para una mayor rotación de componentes gracias al mantenimiento predictivo? Es una buena pregunta y también es algo que cada aerolínea tiene su modelo, como alguna gente sabe o incluso tú, sí. Hay compañías que optan por el tema de los pools. Entonces es el mantenimiento predictivo, justamente desde que se implementó en Volotea, estamos llevando con el pool y estamos avisando qué removals son de mantenimiento predictivo. Ya no solo para que ellos sepan y también en caso de que necesiten más información, pues claro, puede que el componente se haya bajado antes de que haya fallado en el avión, pero nosotros ya hemos visto de que hay un comportamiento anormal y puede que ese comportamiento no fuera siempre, que fuera puntualmente. Entonces, esto puede ayudar al shop incluso a detectar el fallo del componente y ellos podrán decir, ah, pues mira, voy a hacerle este test en vez de este otro, por la información que me estás dando. Entonces, nosotros estamos llevando una comunicación diaria con el pool, ya no solo por avisar de qué removals se han hecho, sino también para tener el feedback de cuáles de esos componentes que se han llevado a shop a testear y a reparar no se ha encontrado ningún fallo. Porque eso también ayuda después a calibrar los sistemas, es decir, los modelos. Nosotros podemos intentar jugar un poco más como te he dicho antes, con los thresholds, ¿vale? Intentar cambiarlo, pues si hemos visto que la válvula actúa a los 2 segundos, ¿no? Hemos visto que se ha degradado a 3, pero hasta 5 el avión no te va a detectar el fallo. Pues vamos a poner el margen un poquito más arriba, ¿vale? Para ver si con un margen más arriba es cuando ya llega a shop y shop es capaz de ver el fallo y repararlo. Entonces hay ahí un poco esta comunicación que ya no solo ayuda a la aerolínea, sino también ayuda al pool a detectar fallos. Incluso yo creo que eso puede un poco minimizar el tiempo de reparación, claro. Porque no es lo mismo que llegue la pieza allí sin ninguna información. Y hay que hacer el propio troubleshooting de esa pieza. Exacto. Entonces yo creo que puede ser un beneficio. Que toda la cadena se beneficia del predictive maintenance, del mantenimiento predictivo. Sí, porque al final también con esta información el OEM, en este caso Airbus, puede hablar con los fabricantes de las piezas y si han detectado que hay algún componente que está teniendo un cierto tipo de falla, puede hablar con los fabricantes para aplicar un VSB o un Vendor Service Bulletin o la mejora del componente, sacar un componente mejorado que evite esa falla. Y hemos escuchado varias veces que mencionas el pool. ¿Qué es el pool en sí? Vale, el pool en sí es un contrato que tiene la aerolínea con un proveedor de piezas, el cual cuando tú desmontas una pieza que está con un fallo, tú se la das al pool y el pool va a tener allí un stock de piezas que te va a dar a cambio mientras te reparan la pieza. Vale. Entonces es un contrato con un servicio, un coste anual basado en función, tú vas a poder incluir allí el número de piezas que más te convenga.
Habrán pools con un catálogo más grande o más pequeño, pero normalmente tú puedes llegar a un agreement con él y decir, pues mira, yo quiero incluir la IDG, pero no quiero incluir el sensor de la pata de morro, por ejemplo. Entonces tú vas a tener un listado de piezas con el pool y esas piezas que a ti te fallen se las vas a poder intercambiar. Si no, al final el coste va a recaer en la aerolínea. Claro. Y como sabes, el coste de los componentes aeronáuticos es elevado y lo que te permite el pool es tener un gasto anual más o menos controlado, porque tú ya sabes que estás pagando un servicio a X y no va a ser lo mismo pagar ese servicio que esperarte a que fallen y tener que ir comprando pieza a pieza. Correcto. Entonces, el pool, como hemos dicho antes, se beneficia de todos estos fallos recogidos en el Predictive Maintenance, se dejan por escrito en el removal de esa herramienta y de esta forma el pool podrá pasarle este reporte al taller que le repara sus componentes para que la reparación sea mucho más efectiva. Perfecto. Entonces toda la cadena, repito, toda la cadena se beneficia de ello. Actualmente la cadena puede que que tenga la limitación que es la propiedad intelectual, ¿vale? Es decir, al final también eso nos repercute a nosotros como usuarios del sistema, porque Airbus nos puede dar ciertos parámetros o ciertos datos finales, pero no te puede dar los iniciales que ellos recogen para hacer el cómputo final, ¿vale? Entonces yo puede que vea un parámetro de degradación, pero no voy a ver todos los que ellos han utilizado para darme ese valor de degradación. ¿Y por qué? Porque hay una cosa en ingeniería que se llama el reverse engineering, que es yo mediante los parámetros de un componente puedo saber más o menos cómo lo han hecho. Entonces al final el fabricante del freno no va a querer compartir todos esos datos que están recogiendo del freno, más que nada para que tú no puedas plagiar ese producto. Entonces ahí es la limitación actual que hay entre OEM, en este caso Airbus, entre el operador, Volotea, y entre el pool o el shop en este caso. Hay un poco de información que pierdes, pero al final tú le estás dando ya ciertos datos. Tú le vas a decir que has cambiado ese componente por el tiempo de actuación. No le vas a poder decir el número de segundos que ha tardado, pero vas a poder decir que es porque opera lento. Exactamente. De esta forma pues evitas el reverse engineering. Carles, a día de hoy estos sistemas se están implementando pues en aviación comercial, obviamente por los costes que implementa, pero ¿qué necesita mi avión que tenga pues más de 15 años para yo poder adaptar el Predictive Maintenance? ¿Hay un paso previo que debe tomar o se debe desarrollar en el avión en sí? Sí y no, todo depende de la solución que quieras, porque la solución que utilizamos en Volotea, para ello hemos tenido que hacer una modificación del avión, ¿vale? Hemos tenido que instalar un computer que recoge estos datos con las antenas y que las envía. Hay distintas soluciones, ¿vale? Esta solución que tenemos se llama RMAX, pero la anterior se llama FOMAX, ¿vale? Incluso hay algunas más rudimentarias, digamos. Hay soluciones que utilizan otras compañías que ofrecen el servicio de predictivo, que es que tú mediante la descarga de datos de la PCMCIA o del QAR envías estos datos y ellos lo analizan, ¿vale? Entonces esto no necesitaría una modificación, ¿vale? Porque si tú ya tienes el WQAR, el wireless, que envía el QAR automáticamente, o haces la descarga manual de los datos, tú envías esos datos, ellos lo procesan y después ya verás las gráficas. El problema que está, el tiempo de reacción, ¿vale? Porque si tú te esperas a la descarga de datos, que ellos la reciban, entonces allí te vas a perder unos días, te vas a perder días, y ese tiempo de reacción puede ser el que necesitarás para haber evitado el fallo. Entonces el sistema actual que utiliza Volotea es muy eficiente por eso, porque 1 hora y media, 2 horas después del vuelo, los datos ya están en el servidor y puede que al cabo de 2 horas más ya los estés visualizando. Entonces todo depende del tiempo de computación que necesitan los modelos de Airbus, pero digamos que el máximo en un día
ya vas a ver todos los datos del día anterior y vas a tener las alertas activas y poder actuar sobre ello, evitando el tiempo de espera de descargar y enviar los datos. Entonces, sí, se puede hacer sin ninguna modificación, pero va a depender un poco de la necesidad de la aerolínea o de cómo ellos quieran enfocar este mantenimiento. Perfecto. Carles, como esto es un sistema que se está implementando paulatinamente en diferentes aerolíneas, ¿sabes si hay comunicación o convenio o información compartida entre aerolíneas para mejorar lo que es el predictive maintenance a modo de comunidad? Actualmente hay una comunidad. En este caso, los que utilizamos el producto ofrecido por Airbus, estamos en una comunidad que cada 4 meses tenemos una reunión entre aerolíneas y donde cada aerolínea pues, puede compartir su experiencia o puede compartir, pues mira, he observado que en este modelo hay este comportamiento y he podido evitar esto gracias a esto. Entonces, es un momento que tenemos los distintos operadores para, mediante un mediador de Airbus que asiste y el resto son integrantes o representantes de cada aerolínea que hacen uso del producto, y es un tiempo que tenemos para compartir nuestras experiencias o incluso ya no solo a nivel técnico de una alerta específica, sino ya también a nivel de cómo lo trabajas, ¿vale? O cómo es tu día a día. Porque me acuerdo de la última que había un caso, una aerolínea que nos decía, mira, para tú poder controlar lo que son las alertas predictivas más eficientemente, lo que tienes que hacer es también ver si esa falla está en el avión o no. Entonces necesitas ver tanto predictivo como SHM. Pero ya pierdes la razón de predicción, ¿no? Pero vas a poder saber si esa alerta es más crítica o no. Es decir, tú puedes tener una alerta predictiva, pero también tienes que saber si esa alerta tiene un efecto actual en el avión o no. Vale, entonces, hay fallos en SHM que el piloto no ve. Exacto. ¿Vale? No llega a recogerse. Exacto, porque no son ICANN, puedes tener ahí cluster faults o ACMS de que te estén dando ya indicación de que algo está mal. Hay un tiempo desde que te aparece en predictivo hasta que te aparece en SHM, y eso también te ayuda un poco a saber cómo priorizar o qué tareas vas a planificar antes o después. Entonces, tú para poder tener todo ese control, pues parece una obviedad, pero dice, no. Utilízate una pantalla, una white screen, porque tú necesitas tener la visión de varias cosas. Entonces, bueno, cosas así son las que de veces, pues para alguien que acaba de iniciarse, porque cada 4 meses van incorporándose nuevas aerolíneas. Entonces, para alguien que entra en el uso de este sistema, de este software, pues la ayuda de alguien que te venga a decir, pues mira, nosotros estamos haciendo de esta forma, o estamos creando las work orders de esta forma, o estamos enviando a Shop este tipo de reporte para que sepan que les está llegando las piezas. Entonces, allí ayuda un poco el tener el apoyo de otras aerolíneas que ya llevan un poco más de experiencia, porque algunas de ellas ya empezaron con este tipo de mantenimiento de antes, con el FOMAX. Bien. Recuerdo yo estaba en el Lufthansa Technik Malta en el 2018 y estábamos instalando los FOMAX en EasyJet en el 2018. Han sido de los precursores del mantenimiento predictivo. Carles, comentas que eres ingeniero aeronáutico. Me imagino que cuando hiciste tu ingeniería te hablaron de algo de predictive maintenance. Es decir, ¿qué consejos le darías hoy a un chico que está estudiando en la universidad o que es técnico de mantenimiento y que vea tu experiencia y quiera dedicarse o intentar conseguir una posición en mantenimiento predictivo? ¿Cuáles son las bases que hay que tener a día de hoy para trabajar en mantenimiento predictivo? En la universidad, claro, no te imaginas, cuando sales con el título universitario, no te imaginas el abanico de opciones que tienes como ingeniero aeronáutico. Y como me has presentado y como te he dicho, yo me he centrado en el mundo de una aerolínea, sobre todo en departamento técnico. Viendo ahora un poco ya en estas nuevas opciones que van apareciendo, como es el mantenimiento predictivo, y viendo también un poco todo el trabajo que hay detrás, uno creo que de los suplementos que yo le pondría a la ingeniería aeronáutica para poder
dar un 100% de tu conocimiento a desarrollo de este sistema serían formaciones en Big Data. Porque el análisis y la gestión de todos estos datos, como yo te digo, como usuario, yo estoy recibiendo un parámetro final, pero hay mucho trabajo actualmente en desarrollo de modelos predictivos. Para ese desarrollo necesitas tanto el conocimiento técnico del sistema como la gestión y análisis que hace un Big Data Analyst. Entonces, el derivar, implementar, hacer las gráficas, allí también hay trabajo, y eso en la ingeniería aeronáutica la porción que tocas es mínima. Entonces, un estudio suplementario en Big Data yo creo que sería un plus que para el desarrollo y para enfocarse en este tipo de trabajo sería muy reconocido. Perfecto, Carles, perfecto. Creo que nuestros seguidores que vean esta entrevista van a tener una idea súper general de lo que es el mantenimiento predictivo, todo lo que conlleva y que es el futuro. Actualmente estamos desarrollándolo en el presente, pero yo, de lo que he podido escuchar, mantenimiento predictivo es el futuro de la gestión de mantenimiento aeronáutico y cómo evitar esas fallas que tanto incomodidades conlleva al pasajero y también el alto coste que conlleva para la aerolínea. Encantado de que hayas estado aquí con nosotros compartiendo tu experiencia. Vamos a estar siguiendo de cerca tus pasos, Carles, y nada, agradecerte que hayas compartido conocimiento con nosotros y con nuestra comunidad. Súper gracias nuevamente, y esta es tu casa, puedes volver cuando quieras. Muchas gracias, Rainer. Gracias, Carles.